Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de volvernos a ver. Tengamos un tiempo de oración para continuar. Padre Celestial, te damos gracias. Nos das esta oportunidad en la cual podemos ir a tu palabra y aprender más de nuestro Cristo, de la esperanza gloriosa que tenemos como pueblo tuyo. Te rogamos que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien en nuestra mente podamos atesorar tu palabra y llenarnos de gozo, de esperanza, sea algo constante en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y una de las cosas que tiene que ver con ello también es el retorno físico de Cristo. Y hablamos del retorno físico porque hay quienes dicen que ha venido, pero ha venido en el espíritu. Después de varios intentos de ponerle fecha a la venida de nuestro Señor Jesucristo y fallar, al final dijeron, bueno, ha venido, pero ha venido en espíritu. Cosa que vamos a ver también un poco de ello más adelante. El regreso de nuestro Señor Jesucristo también es una etapa de la exaltación, que algunos no la consideran así, porque dicen que la etapa culminante de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es que Él está a la diestra del Padre. Pero habiendo sido aquí maltratado, llevado hasta la muerte y muerte de cruz, el punto más elevado no se alcanza, sino cuando Él regresa con el carácter de juez, como nos enseñan las Escrituras. Entonces hablamos del retorno físico de Cristo. En Juan 5:22 también dice, podemos leer ahí, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Podemos ver también que así los apóstoles lo hicieron. En Hechos 10:42, más adelante podemos ver en Hechos 10:42, leemos ahí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el verso 31, 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta es la parte de la predicación de los apóstoles, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo ha de retornar y que Él es el juez de vivos y muertos y que al final de los tiempos también ha de emitir su juicio sobre la humanidad. También hay otros versículos que nos hablan de la designación de Cristo como juez. Vemos en Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Mateo 25:31 al 34 también nos habla de nuestro Señor Jesucristo como juez. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Lucas 3:17 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿No? Decía el apóstol Pablo, en aquel día, dice, Dios juzgará por Jesucristo, ¿no? En 14:9, Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven, ¿no? Él es el Señor, es Dios quien juzgará a la humanidad al final de los tiempos. Según de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él ejerce, vamos a decir, es designado, ¿no? Como juez de toda la humanidad, de creyentes e incrédulos, ¿sí? Creyente para ser recompensado o para sufrir pérdidas, y el incrédulo para ser condenado, ¿sí? Podemos seguir viendo otro texto en 2 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Él venga, dice, juzgará, ¿no? A los vivos y a los muertos. Hablamos de la resurrección también. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán a la venida de Él. Y los que vivimos, dice, seremos transformados. Y Él juzgará a tales personas, a ambos, ¿no? No es que el que murió ya ahí permanece, ahí se queda, sino dice, resucitará también, ¿sí? En Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis los unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ciertamente es eso, ¿no? Implica vamos a decir, el Señor Jesucristo, quien tiene el juicio. Y según las promesas de Él, Él está en medio de su pueblo, juzga nuestros actos y no tenemos derechos a ser juez y parte, ¿sí? Sino hay quien juzga, el Señor Jesucristo. También hay los términos bíblicos, hablamos referente al retorno. ¿Qué dice la Biblia respecto al retorno del Señor Jesucristo? ¿Qué palabras se usan al expresar que el Señor Jesucristo ha de retornar? El idioma realmente nos da muy rico significado, ¿no? Para nosotros entender, para estar seguros. No es un solo término que podemos mencionar, ¿no? Que Jesucristo retorna ya, sino que usamos, por lo menos, encontramos 3 palabras que nos hablan
del retorno del Señor Jesucristo. Y en primer lugar, el término parusía. Tal vez es el más conocido y que significa en primer lugar nada más que presencia. Pero también debemos de considerar que sirve para designar una venida precedente, ¿sí?, a la presencia. Vemos en Mateo 24:3, primero, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué va a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces ahí se usa esta palabra, parusía. Dice en el 24, Mateo 24:27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay un acontecimiento precedente, ¿sí? También dice en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí realmente dice más cosas, ¿no? Que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, y vino el diluvio, ¿sí? Entonces, así también en este tiempo, la humanidad estará empeñada en otras cosas, ¿sí? Como dice, harán caso a lo que dicen las Escrituras, harán caso al mensaje que le transmite la iglesia, y hay esfuerzo que se hace y a veces se dice, estamos avanzando, pero el acontecimiento antes de la venida del Señor Jesucristo es como que la humanidad está empeñada en otras cosas y su mente, en su mayoría, ha sido, digamos, nada tiene que ver o muy poco con la venida del Señor Jesucristo. Es como si no se le esperase, ¿sí? Y dice más el texto en el verso 39 de Mateo 24:39, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces hay un acontecimiento antes de la venida del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 2:19 también dice: por lo cual, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sí, en la predicación del Evangelio, ¿no? Eso va a continuar. Habrá gente que sí reciba el Evangelio, aunque no es como muchas veces se quisiera, ¿no? La gran mayoría. Pero habrá la predicación, se dará la predicación, habrá personas que acepten, habrá personas que crean. Dice, y ellos son realmente lo que como iglesia podemos y debemos de hacer, ¿sí? Cada hombre, cada mujer que cree en el Señor Jesucristo realmente es nuestra corona. Por ellos nos gozamos, ¿sí? Y de eso podemos gloriarnos, no de otras cosas que se obtenga en esta vida. Y entonces vendrá el Señor Jesucristo, ¿sí? También leemos el 3:13 de 1 Tesalonicenses, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
afirmado vuestros corazones, dice, irreprensibles en santidad. Una de las cosas que el Señor Jesucristo trabaja en su pueblo, dice, es presentarse a su esposa sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante, dice. La pureza, la santidad de su esposa, la iglesia, ¿sí? Eso debe de darse, ¿no? Y vendrá entonces el Señor Jesucristo después. Hay un acontecimiento que precede a la venida del Señor Jesucristo. También en el 4:15 de 1 Tesalonicenses dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de la resurrección, nos habla también de la venida del Señor Jesucristo. Dice, no precederemos a los que durmieron. Ellos resucitarán primero y vendrá el Señor Jesucristo. En 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, alma, ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, algo que precede, ¿no? Algo que acontece antes de la venida de nuestro Señor. Y aquí hay un acontecimiento. Dice que todo nuestro ser sea guardado, ¿sí? Irreprensible, que nada nos señale. Debería de ser así, ¿sí? Si algo tiene la iglesia que hacer es predicar el evangelio, vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo, no ser señalado por otros. Pero eso ha de acontecer porque la iglesia aguarda al Señor Jesucristo, espera al Señor Jesucristo y en tanto se purifica a sí mismo y también por obra del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Antes, como dicen, hay un acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor. En Santiago 5:7 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Todo esto, como dice, va a acontecer. La iglesia que es perseguida. Si hablamos de aquel hombre por obra de Satanás, dice que se sentará como Dios, no impedirá todo culto a las deidades, ¿no? Y eso implica pues a nuestro Dios también, ¿sí? Y él mismo se sentará, dice, como Dios, ¿sí? Hay cosas que va a acontecer a la iglesia antes que el Señor Jesucristo retorne. Y aquí este texto habla de habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. El verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Se desatará, habrá una persecución a la iglesia, pero dice, hay que tener paciencia. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
¿no? Y nos pone esa ilustración del labrador que aguarda con paciencia. Y nosotros esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y en tanto habrá situaciones difíciles para la iglesia, ¿sí? Pero dice, paciencia, el que ha de venir vendrá, ¿sí? Segunda de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Es lo que a veces muchos dicen, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Ustedes están creyendo que Él viene, ¿sí? Y dicen, bueno, han pasado 2000 años y no ha acontecido su retorno. Entonces, ¿cómo es que lo esperan? Y también a veces toman a la iglesia como objeto de burla. Todo permanece como en el principio de la creación. No es desde que el Señor dijo que iba a venir hace más de 2000 años, sino esto está desde la creación, ¿no? Entonces, Dios cómo se ha de manifestar al mundo. Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos que Dios se ha manifestado. En el Nuevo Testamento dice que Dios siempre ha hablado, nunca se ha dejado sin testimonio, y al final nos ha hablado por el Señor Jesucristo, pero aún así hay gente que dice, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Cuándo viene? Hay otra palabra, ¿sí?, que nos habla otro término acerca de la venida del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, ¿sí? Esto acentúa el hecho de que el regreso será una revelación de Jesucristo. Algo que está oculto, que no podemos saber. El apóstol Pablo menciona que si antes lo conocían a Jesús, ahora ya no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo ha de ser? Unos discípulos en camino a Emaús estuvieron conversando con él, pero no lo reconocían, ¿sí? Y reconocieron cuando él partió el pan. Recién y después desapareció de sus vistas y dijeron, el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo será Él? El hecho es que el Señor Jesucristo, este término nos habla de que algo que está oculto a nosotros, que no sabemos realmente cómo será, ¿sí? Quedará descubierto en este caso, dice, la gloria y la majestad escondida de Jesucristo. Cuando habla de su gloria, de su majestad, ¿no? Él en la oración del Evangelio de Juan, él habla, la gloria que me diste, ¿no? Para que ellos vean la gloria que tuve antes de que viniese, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Pero en su venida lo sabremos. Y leemos ahí en 2 Tesalonicenses 1:7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo ha de ser eso, no? Entonces, pero a la venida del Señor veremos y sabremos realmente cómo es Él. En 1 de Pedro 1:7 también dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algunos se burlan de la fe del creyente,
Ah, estás creyendo esas cosas, dice. Algunos dicen, no, es un salto al vacío, ¿no? Ah, que es de gente ignorante, poca culta, ¿no? Entonces hacen burla de los creyentes. Pero dice, aquella fe, pero también experimentamos algo. Muchas veces hemos creído por fe lo que dice Dios en su palabra y después se ha reafirmado por medio de la ciencia, los descubrimientos que se van haciendo. Entonces nos gozamos en ello. Así también creemos por fe que el Señor Jesucristo, lo que ha dicho, así va a suceder. Él ha prometido regresar, así va a ser. Su palabra dice que seremos coherederos con Cristo, que vamos a heredar, así va a ser. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces la iglesia, los creyentes son objetos de burla. Pero dice aquella fe, escribe Pedro, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando escuchemos del Señor Jesucristo, siervo fiel, será algo maravilloso. El hecho de que podamos verlo nomás, como dice, descender del cielo, como fue tomado hacia él, ¿no? Entonces será algo maravilloso. Pero ya dice, aquella fe, dice hallada en alabanza, gloria y honra. Creímos lo que Dios dice de Jesucristo, creímos lo que dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Mas aquellos incrédulos tendrán otro final, ¿no? Dice más el verso 13 de 1 Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Ah? Entiende, dice, sé sobrio, está despierto, velad, ¿no? No te embriaguéis con este mundo o las cosas que este mundo ofrece. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Que merecemos lo que Dios concederá al creyente, a sus hijos, no lo merecemos. Pero hay que esperarlo, porque Él lo ha prometido y así será. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Dice en el 4:13, primera de Pedro, dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ahora, como creyente, ¿no? Dice, padecemos, dice, también un día nos gozaremos cuando el Señor Jesucristo se manifieste, ¿sí? Ya no como alguien débil que vino a este mundo, sino como alguien glorioso. Veremos su gloria. Y eso no tendremos cómo expresar nuestra alegría, ¿sí? Hay otro término, el término epifanía, ¿sí? Nos habla de la gloriosa aparición del Señor. Implica que se va a descubrir, lo que se va a descubrir es algo glorioso, ¿sí? En 2 Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. Cuando se manifieste el inicuo
o la iniquidad o el inicuo como o persona visible, ¿no? Hará grandes cosas contra la iglesia, contra la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y se manifestará tal como es, de haber engañado al mundo, y después se manifestará tal como es, enemigo de Dios, enemigo de nuestro Señor Jesucristo, enemigo de la iglesia, ¿sí? Y, pero algo que nos dice, ¿a quién el Señor matará con el espíritu de su boca? ¿Cómo será eso? No se podrá matar a este hombre, no habrá término, no habrá poder que lo domine, poder que se ejerza sobre él. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, dice, lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo será? ¿Cómo será eso? ¿No? Pero ya nos dice la Biblia que sí habrá un resplandor, habrá algo glorioso. Y dice, matará con el espíritu de su boca. Nos preguntamos también, ¿cómo va a ser eso? ¿Serán sus palabras? ¿Será un poder que emerja de él? ¿No? Pero dice, y destruirá con el resplandor de su venida. En 1 Timoteo 6:14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos habla en las Escrituras acerca de no pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De no vivir una vida pecando. Porque dice, el creyente no peca, no practica el pecado. Que podemos pecar, sí, pero no es una práctica, no es lo habitual en el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, porque no podemos pecar, vamos a decir, o vivir practicando el pecado porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Dios ha obrado en nuestras vidas, ha habido un cambio. ¿Sí? Hemos sido redimidos para glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces debemos de guardar, dice el mandamiento, sin mácula ni reprensión. ¿No? Debemos de vivir vidas que honren a nuestro Señor. Y vidas también útiles, haciendo las obras que nuestro Señor ha preparado. Aquellas obras que son útiles, dice, a los hombres, ¿no? Hasta que el Señor Jesucristo venga. Dice, debemos hacer buenas obras, ¿no? No es en vano, ¿sí? Animémonos hasta que el Señor Jesucristo regrese. Dice 2 Timoteo 4:1-8, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿No? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y cosas que como creyentes debemos de hacer, ¿no? Dice, vendrán tiempo, el 3 dice, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿No? Y alguien ha dicho, bueno, el hombre es pecador, la mujer es pecadora, entonces nuestra naturaleza es así. Buscamos que complacernos. Si hay un grupo que enseña tales cosas y eso es lo que nos gusta, eso es lo que queremos, vamos ahí, ¿no? Hay otro grupo que enseña cosas diferentes que nos gusta, o otros van por ahí. Y así, ¿sí? Porque
las escrituras ya nos dicen, ¿no? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, como que religiones hay según el gusto de la gente, ¿sí? El agrado de la gente. Somos así y vivimos así. Dice, tendrá comezón de oír. Por ahí escuchamos ciertas enseñanzas y decimos, ¿cómo pueden querer tal cosa? ¿Cómo pueden seguir tales enseñanzas si las escrituras es contrario a ello? Pero dice, tendrán comezón de oír, ¿sí? Querrán escuchar, suena bonito a ellos, entonces lo siguen, ¿no? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales, ¿no? Y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso decimos, ¿cómo es que creen eso? ¿Sí? Cuando la escritura dice lo contrario. ¿Cómo es que están en esa posición y lo defienden a todo dar, como decimos? Pero el apóstol Pablo a Timoteo le decía, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, sí, soporta, ¿no? Todo lo que digan, pero predique el evangelio, ¿sí? Conduce a las personas al Señor Jesucristo y le dice, cumple tu ministerio. Y él habla de que ya estaba para ser sacrificado, como el tiempo de su muerte estaba cercano, y él decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en el verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo será el Señor Jesucristo? Como dice, murió, lo sepultaron, resucitó y ya no se le conoce cómo es realmente. Pero acá habla de esto, ¿no? Dice, la gloriosa aparición de nuestro Señor. Dice, el juez justo, ¿sí? A todos los que aman su venida. No solo Pablo decía a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esperamos entonces la manifestación gloriosa del Señor. Viene como juez también. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Celebramos el nacimiento del Señor, celebramos la muerte del Señor, celebramos la resurrección del Señor y esperamos que Él venga. Él es nuestra esperanza gloriosa, ¿no? Alguien que aguardamos, alguien que se manifieste tremendamente al mundo, a su pueblo, ¿sí? Y hablamos de la manera del regreso de Cristo. Como le decía, algunos interpretan, ¿sí? La parucía, esta palabra, ¿sí? Que solamente la presencia, pero hemos visto también actos que preceden a esa presencia, ¿no? Y realmente estos de la presencia del Señor Jesucristo se cumplió. Vino el Espíritu Santo, ¿sí? Él también prometió estar siempre con su pueblo, de no dejarlos, ¿sí? Que Él también estaba en medio de 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces se habla de la presencia espiritual también del Señor Jesucristo, de un retorno espiritual. Pero también
tenemos que ser conscientes que la Biblia nos enseña a esperar un retorno visible, físico de Cristo. No es solamente su presencia, sino que lo vamos a ver. Se habla de un retorno físico. En Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron varones galileos, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se habla de una presencia, un retorno físico, ¿sí? Esto acontece cuando el Señor Jesús asciende o es ascendido, es llevado, es tomado al cielo y los apóstoles lo están contemplando, ¿no? Y ahí los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Después de Pentecostés también se nos enseña a esperar la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, verso 7, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que Él se manifieste. Es algo invisible. Si este es el tiempo donde a la iglesia, por obra del Señor, ningún don falta, ¿sí? Para hacer aquellas buenas obras que el Señor ha preparado, en tanto que esperamos que Él regrese. No podemos decir, bueno, Señor, no pude hacer nada, no aprendí, no tuve algo para hacer, algo para brindar. No, el Señor ha derramado sus dones o dones sobre su pueblo. En el 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Espiritualmente, ¿cómo se daría eso, no? Entonces se enseña de una manifestación visible del Señor Jesucristo. En el 11:26 dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia participa de la cena del Señor anunciando la muerte del Señor Jesucristo, la muerte por nuestros pecados. Dice, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Dice, hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, no es una venida espiritual, porque la iglesia lo sigue haciendo, ¿no? Espiritualmente, después de Pentecostés, o en Pentecostés vino el Espíritu. Hablamos de la presencia divina en medio nuestro, ¿no? Pero físicamente nos enseña la Biblia, ¿no? En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces también nos habla. En Colosenses 3:4 también, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? La iglesia se manifestó gloriosamente. Todavía eso no acontece, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Cuando Él se manifieste, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No? Habla entonces de una manifestación visible, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Mm? No es una venida espiritual, sino física. En 2 Tesalonicenses 1:7 también dice, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿No? El llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sabremos si no es físicamente? Espiritualmente decimos, el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros, ¿sí? Podemos orar y Él nos escucha y Él nos contesta, Él intercede por nosotros, Él conoce nuestras necesidades, ¿sí? Y Él las suple. Él ha dicho, estaré con usted hasta el fin del mundo. Su presencia, pero aquí la Biblia nos habla de su manifestación física, ¿sí? La manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis 1:7 también dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿No hemos visto a nuestro Señor Jesucristo? Sí, su presencia podemos sentirla. Su obrar podemos experimentarlo, pero no lo hemos visto físicamente todavía. La Biblia nos habla de que Él ha de venir en forma física. Dice, todo ojo le verá. El propósito de su regreso. ¿Por qué ha de regresar el Señor Jesucristo? ¿Sí? Dice, juzgará al mundo y de perfeccionar también la salvación de su pueblo. Dos cosas por las cuales ha de venir. Viene por su pueblo, viene a juzgar al mundo. El Evangelio ha sido predicado y unos han creído, otros no. Unos lo han aceptado, otros lo han rechazado. Pero ellos deben de saber de que tuvieron la oportunidad. Cada año se celebra el nacimiento del Salvador. Cada año se celebra la muerte por nuestros pecados. Cada año se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Muchos no saben más, lo celebran. Y simplemente, como es una fiesta en muchos países, entonces se dan feriados y lo usan los feriados, no para reconciliarse con Dios, no para tener un acercamiento a Dios y saber la obra que Dios ha hecho en Jesucristo, sino
para dar rienda suelta a los placeres que este mundo puede ofrecernos, para hacer negocio, para tomar placeres de este mundo, para dar rienda suelta a nuestros instintos naturales, ¿sí? Como hombres y mujeres pecadores. Pero cada año, el mundo tiene la oportunidad, ¿sí? Y vendrá el Señor Jesucristo, dice, para juzgar al mundo, para que aquellos hombres y los ángeles también, dice, los que viven, los muertos, serán presentados delante del juez de la humanidad, el Señor Jesucristo. En Mateo 24, 30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se verán al Señor Jesucristo, verán que Él viene, dice, y que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y dice 25, 31, 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y vendrá entonces a juzgar. Uno de los propósitos de su venida es juzgar a la humanidad. Y habrán juicios terribles, ¿no?, sobre los malvados o sobre los incrédulos, pero también habrá bendiciones gloriosas para los santos, para los creyentes. Y en Mateo 25 dice, pondrá, 25:33 dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Habrá una división de la humanidad. Y no se refiere a la política, sino a la humanidad. Dice, a su derecha y a su izquierda, ¿no? Y unos para condenación y otros para vida eterna. Unos para condenación y otros para gozar de la gloria de Dios, ¿sí? Dice el verso 46, 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Será el juicio del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay cosas que se tiene que hacer o no se ha hecho, y también por ello vendrá el juicio de Dios. Dice el Señor Jesucristo, cuando hemos creído en Él, conocemos las cosas que el Señor ha preparado, dice, de antemano para andar en ellas. Las cosas en las cuales Él se agrada, las cosas que le glorifican. Y entonces el creyente ha de vivir conforme a ello, ¿sí? Entonces el creyente va a gozar de lo que Dios tiene. Dice, en Jesucristo Dios nos concede el don de la vida eterna. Una vida en su presencia, unido a Dios por la eternidad. El castigo eterno es la separación de Dios por la eternidad, en un lugar de sufrimiento eterno.
El libro de Apocalipsis nos habla del lago de fuego, donde será el destino final de los incrédulos. ¿Sí? Y ese juicio será algo público. Hoy en día muchos dicen, estás creyendo en eso, estás creyendo que el Señor Jesucristo ha muerto por tus pecados, ha sido perdonado, ha sido justificado, hoy puedes acercarte a Dios. Y de todo lo que la Biblia nos enseña y decimos, entonces hay gente que puede hacer burla de ello, ¿sí? Pero así como la iglesia, los creyentes son objeto de burla y esto es algo abierto y muchos realmente lo dicen. ah, no solamente gente de escaso conocimiento, sino gente que dice tener gran conocimiento, gran cultura, ¿no? Y hace su burla, pero llegará el momento donde también Dios ah, justificará públicamente, ¿sí? Así como ha sido objeto de burla pública, también Dios justificará públicamente. Eso ha de acontecer. Y más dice, conducirá al gozo eterno del reino celestial. Y esto será la victoria completa de Jesucristo. Como decía, no es solamente la resurrección, sino también su exaltación y algo que completará todo ello será su retorno, donde Él retornará por su pueblo y también a juzgar, ¿sí? Indicará la victoria total, completa de Jesucristo, ¿sí? Ahora que hay objeciones a esta doctrina del regreso, como le decía, hay un grupo que cree que ya vino en espíritu, pero ha de ser todavía físico. Pero esta objeción a la doctrina del regreso está íntimamente ligado a la objeción de la resurrección física de Cristo, ¿no? Entonces, si no hubo resurrección, tampoco podemos esperar que Él retorne físicamente, ¿sí? Sería una contradicción, ¿no? Pero, como dice el apóstol Pablo, pero Cristo resucitó. Él es la primicia, ¿no? Él es el primero en resucitar, en vencer la muerte, en tener un cuerpo glorioso, cuerpo no donde la muerte ya no tiene potestad sobre ello, ¿sí? Algo muy diferente. Entonces Cristo resucitó y lo que nosotros tenemos que esperar es el retorno del Señor Jesucristo, un retorno físico, ¿no? Y podemos hablar de ello y esperar, ¿sí? Un retorno físico, como dice las Escrituras, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá a establecer un reino moral sobre la tierra, un reino moral, ¿no? Un reino diferente. Dios reinando en la tierra, ¿sí? Bien. Hablamos entonces de ese retorno físico glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No nos sorprenda, ¿sí? No nos engañe diciendo que Él ya vino, que su venida ha sido espiritualmente.
Eso es parte, ¿sí? El Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros. Y Él va a estar hasta que el Señor retorne, ¿ya? Hasta su regreso, ¿sí? El Espíritu de Dios trabaja en este tiempo. Dice el Espíritu de Cristo también podemos decir, ¿no? Era necesario que Él se vaya, dice, y envíe, ¿sí? El Consolador. Vino el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero también la Biblia nos habla de un retorno y el Señor Jesucristo también habló de un retorno físico, lo cual esperamos, ¿sí? Bien, entonces el Señor los bendiga y el Señor nos siga revelando más acerca del Señor Jesucristo, de su venida, ¿sí? Y podamos irlo conociendo un poco más, ¿sí? Y nuestra fe se afirme. Dice el Señor Jesucristo es el que nos va Dios es el que nos va a establecer, el que nos va a fortalecer, ¿sí? Y eso sea nuestra oración. Eso no es porque yo creo que va a ser así, sino que Dios en su palabra nos enseña, ¿sí? Nos muestra. Nuestra fe no está cimentada en el vacío, en algo, en un acontecimiento histórico está basado. En Jesús muriendo por nuestro pecado, resucitando, haciendo ascendido al cielo y prometiéndonos que va a regresar, ¿sí? Entonces esperamos eso. El Señor los bendiga. Podemos orar. Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza gloriosa puesta en nuestro corazón. Esperamos como iglesia el retorno de nuestro Señor Jesucristo con gran gloria y poder. Será momento de alegría, será momento de gozo para tu pueblo y de expectación, Señor. ¿Cómo será nuestro Señor? ¿Sí? Nos habla de su gloria, nos habla de su poder. ¿Cómo se ha de manifestar todo ello? ¿Sí? Que nuestro ser se llene de gozo esperando aquel momento. El Señor hará su obra en nuestra vida y esperamos también, como dice, glorificarle, esperamos vivir una vida agradable a nuestro Dios, ¿sí? Esperamos ser purificados como iglesia, apartarnos cada vez más del pecado, que no sea una práctica en el pueblo de Dios. Padre Celestial, haz tu obra en nuestra vida, en tanto que aguardamos la manifestación gloriosa de tu Hijo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, nos vemos entonces en la próxima transmisión. El Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, los bendiga. ¿Sí?